Hermanos amados, amados hermanos, el pastor Pedro Savera les saluda. Este es el audio número 6 de la parte 3 de la serie de 5 partes, el verdadero evangelio, las buenas nuevas del reino. Estamos mirando los principios que rigen el reino y hemos venido en estos 5 audios anteriores y vamos a seguir varios audios más sobre esta línea. Otro principio que rige el reino se halla en Mateo 11, del 28 al 30. Una vez que desechemos nuestra sabiduría y entendimiento, conoceremos al Señor Jesús y obtendremos el verdadero disfrute de esta persona. Después de esto tendremos descanso. La vida que es propia del reino no solamente es una vida de disfrute, sino también una de descanso. Si usted aplica los primeros 3 principios revelados en Mateo 11, que los vimos en los audios anteriores, le serán quitadas sus cargas. Si usted trata de ser sabio y entendido, tendrá cargas muy pesadas. Necesita ser liberado de esas cargas. ¿Quiénes son los que suelen sentirse abrumados por sus cargas? Pues son las personas más sabias que se consideran, a lo mejor no intencionalmente, pero constantemente están yendo allí a su entendimiento y su sabiduría. Las personas religiosas son otras también que tienen más y más carga. Las personas más cultas. El pueblo del reino, por el contrario, está conformado por aquellos que han sido liberados de todas sus cargas. Amados hermanos que escuchan, ¿estás cargado o has sido liberado de tus cargas? Si nos hacemos simples y sencillos en lugar de ser religiosamente sabios y entendidos, seremos liberados de nuestras cargas y obtendremos descanso. El yugo que llevemos será muy ligero. En esto consiste la vida del reino. La vida del reino es una vida de fiesta, de disfrute, una vida de descanso. Siempre que uno pierde el descanso, esto es indicio de que ha dejado de experimentar la vida del reino. Cada vez que uno no practica la vida del reino, con certeza se va a encontrar abrumado por sus cargas. Entonces su yugo se convertirá en un yugo de esclavitud. Sin embargo, cuando uno aplica el principio de desechar su sabiduría, su entendimiento religioso, se hace sencillo y de inmediato será liberado de todas sus cargas. Será liberado y emancipado, libertado, y tendrá un descanso absoluto. En esto consiste la vida del reino, hermano. Un poco de trabajo, pero sin ninguna carga. Sí, nos ocupamos, ese es el trabajo. Si bien hay un yugo, este yugo no es pesado. En realidad el yugo es también una especie de descanso, pues al estar enyugado con él, y sin ese, no podremos apartarnos del camino. Sin ese yugo podríamos apartarnos del camino del Señor. Si intentásemos apartarnos del camino del Señor, descubriremos que el yugo está allí puesto. Y en esto consiste la vida del reino. Que el Señor nos lleve a orar por estos principios que hemos visto en estos versículos, que Él mismo nos revele más y por la vida se haga realidad en nosotros para conocer más la vida del reino. Hemos tratado este punto varias veces. Mateo es un libro del reino. Nuestra lepra ha sido quitada y la fe está aquí ahora en nosotros. Estamos disfrutando y descansando. Dejemos que las personas religiosas nos persigan y que los enemigos se opongan. Eso va a suceder. Nosotros debemos ser violentos para entrar en el reino por fuerza. No tenemos reglas externas y tampoco tenemos carga, debido a que no recurrimos a nuestra sabiduría y entendimiento religioso, no acudimos a la forma, somos personas sencillas, dejamos que la vida nos dé forma y la vida vaya guiando. No nos importa y no le importa, hermano, lo que los demás digan acerca de nosotros. Lo único que le importa sea el descanso que usted tiene en Cristo. Cuando nos sentimos abrumados por nuestras cargas, Satanás está muy feliz. Pero cuando estamos descansando, él tiembla, porque esa es la vida del reino. En el capítulo 12 de Mateo se revelan otros principios, en cuanto al reino. Había notado las primeras palabras de este capítulo. Vamos a leerlo, Mateo 12:1. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados
un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Comienza con las palabras en aquel tiempo. Esta es la misma frase que Jesús usó en Mateo 11:25, que comienza diciendo, en aquel tiempo respondiendo Jesús. ¿A qué tiempo se refiere Mateo 12:1? La frase en aquel tiempo denota el tiempo en que el Señor Jesús reveló la manera de entrar en el reposo. Los manuscritos originales de la escritura de la Biblia no están divididos en capítulos, ni versículos, ni párrafos. Incluso no se hace puntuación alguna. Por tanto, los capítulos 11 y 12 no están divididos. En aquel tiempo respondió el Señor Jesús y oró al Padre. Y en aquel tiempo Él también trajo a sus discípulos a los sembrados. Si bien la frase en aquel tiempo parece insignificante, ella denota algo muy importante. Fue en aquel tiempo que el Señor Jesús reveló a sus discípulos la manera de hallar descanso y de disfrutarle a Él como el descanso en el reino. En el capítulo 9 nos muestra la manera de disfrutar del Señor como un banquete. Y los capítulos 11 y 12 nos revelan la manera de disfrutar al Señor como nuestro descanso. Algunos, hermanos, tal vez consideren que el asunto del disfrute del Señor debe ser abordado en el libro de Juan, donde se habla de la vida. Pues este libro es un libro sobre la vida y no en Mateo, un libro que trata del reino. Pero el reino también se relaciona con el disfrute, cuando el yugo está puesto, cuando el gobierno del Señor está puesto, cuando el Señor ejerce su gobierno. Esto en realidad es un disfrute, no es otra cosa que el propio Señor Jesús sobreabundando y viviendo Él. No debe pensar o no debemos pensar que el Señor Jesús como el reino se relaciona únicamente con aquello que se llama autoridad y reinado. No, Él como reino también se relaciona con el disfrute. Cuando usted verdaderamente el Señor puede ejercer su reinado, habrá mucho disfrute. Si uno no lo ha experimentado como su disfrute, posiblemente no ha entrado en la dimensión o en el reino en su dimensión máxima. Obtenemos el pleno disfrute del Señor Jesús al darnos cuenta de que le tenemos como la vida del reino. Cuanto más nos demos cuenta que Él es nuestra vida del reino, más le disfrutaremos como el banquete. Si tenemos si tenemos poco disfrute de Cristo, vamos a tener poca experiencia del reino, porque eso indica que Él no está ejerciendo su gobierno. Del mismo modo, si no tenemos descanso, tampoco tendremos mucha experiencia del reino. Supongamos esto, que en los Estados Unidos, donde nos encontramos nosotros, no sé usted dónde escuchará, supongamos que no hubiese gobierno, tal vez en su país, ni autoridad, ni hubiera ley. ¿Piensen ustedes que sería posible un descanso en ese país? No, ahí habría un tremendo enredo, una tremenda anarquía, no habría descanso, habría un caos constante. Asimismo, el verdadero descanso viene a raíz de experimentar al Señor Jesús como nuestra vida del reino. Cuando le honramos a Él como nuestra vida del reino, le conocemos como tal y participamos de Él como tal vida, entonces disfrutaremos el descanso. Él no solamente es nuestro banquete, sino que también es nuestro descanso. Tanto el banquete como el descanso se hallan en el reino, se hallan en el gobierno, se hallan en que Él esté viviendo, ejerciendo su vivir. Aunque podríamos pensar que el banquete y el descanso están únicamente relacionados con la vida, ambos también son hallados en el reino. Muchos creyentes, amados, pueden testificar que han hallado ese disfrute en la vida de iglesia del reino. Hemos disfrutado, y en la vida de iglesia del reino es donde disfrutamos muchos banquetes, cuando el Señor está ejerciendo allí su gobierno. Además, cuando fuimos partícipes de la vida de iglesia que revela el reino, comprendemos también lo que es llegar a nuestro hogar. ¿Qué es el hogar? Bueno, pues el hogar es un lugar de descanso. Muchos creyentes que han buscado al Señor por mucho tiempo y andan allí en todos los asuntos religiosos, simplemente andan deambulando sin rumbo. Pero cuando vienen a la vida de la iglesia, ellos encuentran el hogar.
una vez que ven esa vida de iglesia que revela el reino, ellos sienten que han llegado a su casa. En la iglesia local tenemos un banquete y tenemos un descanso, debido a que la iglesia local es la realidad del reino. Cuando la iglesia local anda detrás de otras cosas y no viviendo la realidad del reino, ni habrá banquete ni habrá descanso. El Señor amado está allí en la vida de iglesia que revela el reino, cuya realidad es el reino, no solamente como vida, sino también como la vida del reino. Vamos a considerar también ahora otro caso que está relatado en el capítulo 12 de Mateo. Ahora vamos a mirar allí el capítulo 12 y vamos a mirar los versículos del 1 al 8 para encontrar ese otro caso, esos otros principios. Miremos el templo mayor, el David actual y el Señor del sábado, que allí se toca de una u otra manera. Pero esto ya será en el próximo audio, amados hermanos. La gracia del Señor sea con vosotros.